Good morning, everyone. We are Buenos días a todos. Estamos muy emocionados por esta sesión esta mañana y queremos asegurarnos de que están en el lugar correcto y aquí estamos todos en esta conferencia. Esta es la diversidad, protección de semillas, México y el futuro de la biodiversidad. Y tenemos aquí muchas otras actividades el día de hoy y por favor chequen los eventos en su página de web de la conferencia y yo estoy ayudando a la gente aquí. Bueno, tenemos estas conversaciones muy profundas, eventos interesantes, una exposición también y a las 11, sí, bueno, únanse con los proveedores, los expositores que estarán por ahí y que van a tener pues representaciones de muchas compañías. Y también tenemos sesiones en la tarde de diferentes oportunidades para que aprendan y se involucren ahí también y para que pues se reúnan con gente más tarde el día de hoy. Y para esta sesión y para todas las sesiones queremos que tengamos un espacio para conversaciones y nos gustaría compartir algunos acuerdos que tenemos por aquí, que vamos a estar, pues digamos, estar de acuerdo con ellos. Aquí los principios, los cuales pues les pedimos que por favor sigan. Entonces, todos tenemos aquí un papel que vamos a jugar aquí al asistir a este espacio durante esta conferencia. Estamos de acuerdo de hablar únicamente en nuestra representación y dar espacio a los demás para que hablen también, estar lo más presentes posibles en cuerpo y alma, estar consciente de alguien que no haya hablado para que le permitamos espacio para hablar. Recuerden que nadie tiene el monopolio de la verdad y toda la experiencia de los demás, las experiencias pues son bienvenidas. Critiquen ideas, no a las personas. Escuchen a su cuerpo y también atiendan las necesidades que tengan. Y pues si tenemos alguna complicación logística o alguna complicación de algún otro tipo, pues sean tolerantes a lo que es la imperfección humana. Y tenemos otros principios que quizás quieren mantener en estas sesiones y en el chat lo pueden utilizar para comunicarse. Voy a dar la palabra a nuestro moderador, Kathleen Whiskey. Maravilloso, gracias, Cara. Bienvenidos todos. Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos. Mi nombre es Kathleen Aquespes. Como dijo Cara, yo tengo el honor de ser la líder de lo que es el comité planeador de la conferencia, así como el directora del contacto de Organic Seed Alliance. Y yo también tendré la oportunidad de ser la moderadora para esta sesión de esta mañana. Y un par de otros asuntos que vamos a observar aquí durante nuestra conferencia. Primero es que me gustaría recordar a todo mundo, incluyendo a los oradores, que esta sesión está ofrecida con interpretación en vivo. Por favor, se les pide que hablen claramente y lentamente para el equipo de interpretación. Y después de otro punto es que esta sesión está siendo grabada y únicamente tenemos la grabación de los oradores activos. Si no quieren ser incluidos en la grabación durante la sesión de preguntas y respuestas del panel, pueden utilizar aquí el chat únicamente para participar y van a ser totalmente excluidos de la grabación si así lo prefieren. Y también va a haber un video que se puede reproducir posteriormente y va a estar disponible en Organic en los comentarios ahí, gracias al apoyo de nuestro equipo de técnicos, a quienes voy a presentar a continuación. Y nuestro gerente de la parte técnica es aquí el día de hoy con nosotros. Hola, Rebeca, es Rebeca Cornesty Woods, y ella viene con un gran equipo de apoyo que están listos. Si tienen algún problema con la tecnología, como dijo Rebeca, pueden enviar aquí helpdesk@seedalliance.org, pero también pueden mandar un mensaje directo en el chat a Rebeca o poner un mensaje ahí en el chat y tenemos muchos ojos que van a estar revisando ese chat ahí. También está con nosotros aquí un equipo de interpretación que está aquí con José Fonseca, que está aquí con nosotros. Hola, sí, gracias, me agradecen. Y también está por acá dos co-moderadores, aquí Ana Galvez y Cara Flores, y con Organic Seed Alliance también. Ana, buenos días, y Cara, gracias por estar aquí. Y
también con eso vamos a iniciar aquí con nuestro panel. Karen, de la mañana, como dijo Karen, se va a llamar Protected Seeds Diversity, las necesidades de México, aquí la biodiversidad en México, y los panelistas aquí. Vamos a tener aquí el doctor Torrent, va a estar aquí en esta sesión de diversidad de semillas, de protección de las semillas, Ernesto Hernández López y la doctora Ana Ruiz, que voy a presentar cada uno de ellos a ustedes antes de sus presentaciones, antes de que den sus presentaciones. Entonces, para darles una visión general sobre cómo vamos a manejar este panel, vamos a empezar aquí con el doctor Torrent, quien va a hablar aquí de lo que es la parte de los casos de el maíz, y Ana Ruiz Díaz va a seguir después con lo que es la demanda colectiva del maíz, y Ernesto Hernández López, que va a conectar los dos casos y va a hablar de su trabajo al proteger lo que es las prácticas de semillas de manera tradicional. Y después de la presentación de los panelistas vamos a tener mucho tiempo para preguntas y respuestas que puedan tener, y vamos a hacer eso con la combinación del chat. Vamos a estar leyendo el chat, pueden utilizar el chat, pueden escribir sus preguntas en español o en inglés en el chat, y también vamos a hacerlo también de manera abierta. Si alguien levanta su mano, aquí en la funcionalidad de Zoom pueden hablar y utilizar su micrófono y pueden hacer su pregunta de manera directa a los panelistas. Voy a revisar eso también, vamos a estar revisando esa sección también posteriormente. Entonces, este panel está enfocado aquí en lo que son las perspectivas históricas de dos casos legales, trabajando para proteger las prácticas de las agencias y la diversidad como lo que es un bien común biocultural durante el tiempo, y la acción colectiva, lo que se conoce como current action, la acción de current, y la acción que vamos a escoger aquí, la variedad de maíces, las diferentes variedades de nitrógeno y los arreglos de Farmers Expensives y de Class Action y de demanda colectiva. Y vamos a utilizar eso para lo que es la parte de cambios climáticos. El panel también va a presentar aquí algo muy importante, lo que es la demanda colectiva, lo cual tiene 3 grandes victorias desde el 2013. Y lo que es la parte de demanda colectiva también busca proteger la diversidad del maíz como un derecho humano, y también está promovido por productores de maíz, organizaciones de derechos humanos y científicos también en contra de las transnacionales en México. Entonces, vamos a arrancar con nuestros panelistas. Primero, es un honor aquí presentarles a ustedes el doctor Antonio Torrent Fernández, y el doctor Torrent obtuvo su grado en Economía Agrícola de la Universidad de Chapingo en 1989 y tiene una maestría en Ciencias Económicas en 1962 del Colegio de Posgrado, de Estudios de Posgrado, y también tiene un doctorado en Antropología de la Universidad de Idaho, el cual obtuvo en 1968. Durante décadas el doctor Torrenta ha sido un investigador, fue un investigador en el Instituto Nacional Mexicano de lo que es la parte de ganado, asuntos forestales en México, donde sirvió él también, donde también ha trabajado en la parte del equipo ejecutivo, y también ha sido un profesor en COCOS, en estudios de posgrado. Y sus estudios y sus publicaciones se han enfocado en la agricultura de pequeña escala, y también en la parte de protección de los bosques, y también de la protección de la diversidad de México, y también en la protección de la diversidad, la parte forestal, y también es parte de la acción de la parte del equipo que tiene en México, de la demanda colectiva, y también ha sido el presidente. Ha presidido también la Unión de Científicos del Comité de Científicos para la Sociedad. Gracias, doctor Torrent, por estar con nosotros el día de hoy. Doctor Torrent, tiene usted su micrófono silenciado. Gracias. Estoy complacido de estar aquí el día de hoy con ustedes, y permítanme empezar con al compartir mi pantalla, mi presentación.
The title is El Biological. título es la fijación biológica de nitrógeno atmosférico por Loton Mix, un tipo de maíz mexicano nativo de este país. El conocimiento que el maíz puede fijar el nitrógeno atmosférico en grandes montos es nuevo para la ciencia. Primeramente se describió por Ferrer Serrato y otros autores del Colegio de Postgraduados en México en 1993 y fue complementado recientemente por Van Daines y otros autores en 2018. Este plan es esta planta es una planta vigorosa de fines de temporada que puede crecer hasta 18 pies de altura y hasta 14 de los que son los tallos, de los nodos de los tallos de fenotipos pueden ser desarrollados de lo que son las raíces y puede ser progresivamente exudada y esta es la forma en la cual se ve, esa es la apariencia de este tipo de planta y es el área aquí y también es la parte del mucilaginoso, del material mucilaginoso que contiene la planta. Las plantas tienen una parte muy sobresaliente, muy vibrante aquí. La forma en la cual este fenómeno procede con estas raíces aéreas. Aquí se presenta desarrolla este tipo de lo que son las raíces aéreas, perdón. Y aquí tenemos un ciclo de producción y entonces termina aquí la siguiente, está lista para ello. Y la siguiente, como se puede observar aquí, va a ser sustituida por esta y esta sustituida por la siguiente. Se van a sustituir sucesivamente. Y aquí tenemos el siguiente grupo que van a crecer ahí. El conocimiento presente de lo que es la fijación de nitrógeno atmosférico en el maíz, el material mucilagenógeno exudado por las raíces aéreas, está en diferentes polisacáridos, principalmente en la fucosa, galactosa y arabinosa, que proporcionan diferentes especies de bacteria que fija el nitrógeno. Algunas de esas bacterias también se muestran en actividad de antibiótica como una subutilización de fósforo del suelo y una forma en la cual se genera una mutación. Sí, y pues no se encuentra eso en el mucilágeno y contiene una pequeña concentración de oxígeno, el cual es un requerimiento de lo que es un elemento para la fijación del nitrógeno biológico dentro de ese proceso. Lo que es la principal parte de la fijación es una simbiosis que es igual que difiere de lo que es el modelo de cosecha de leguminosas. El primero, la primera forma, que es la forma de fijación nitrógena de biológico, tiene lugar principalmente en lo que son las raíces aéreas y pues se hace con diferentes formas. Y el principal tipo de bacterias y lo que tenemos aquí es el Azospirillum, Dexia, Beijeringia, Azotobacter y Van Dens y otros autores en el 2018 mostraron que las cuentas de nitrógeno fijado de 20 a 82% de todo el requerimiento de nitrógeno total de las plantas es lo que se tiene y que el nitrógeno fijo está directamente relacionado con lo que es la producción del maíz. Y esto es algo que es de mucho tiempo atrás y está presente en diferentes tipos de diferentes hierbas y en el maíz de los tiempos ancestrales. La forma en esta parte del proceso en diferentes formas de domesticación, en el proceso de domesticación, y por tanto puede ser encontrado en diversos
razas de 59 tipos de maíces en diferentes hectáreas. Sin embargo, la forma ha sido amplificada en lo que es la Sierra Mije, como se compara con el teosinte y con otros tipos de razas o tipos de maíz, probablemente a través de lo que es la plantación o el desarrollo del maíz autóctono, las prácticas y también lo que es el manejo de semillas a través de diferentes generaciones de productores. Y shows the extensive prop root system typical of the modern holothurn maize. This is it is a high plant, so it is divided into two parts. The important part here is these are the aerial roots that develop here. In this case, there are 6 of those nodes with the roots, and that shows that in those years, 16th century, the character was already present. Y eso significa que ya estaba presente. Y esta es la forma en la cual the mucilage comes out, and that's y where ahora sí es donde ya la fijación de lo que es el nitrógeno se lleva a cabo, y esta es la forma en la cual tenemos la referencia en la cual esta presentación fue tomada. Ahora, en lo que es las condiciones de poloclimáticas de la Sierra Mixe, lo que es la localización Totolotepec de la Sierra Mije, donde hay muestras de lo que son las raíces aéreas. Y se hizo un estudio de 1992 a 2010 en la cual se tuvo una caída anual de lluvia de 4,000 milímetros, 157 pulgadas durante, digamos, 300 días con humedad al año, con altitudes que van de 2,000 a 2,500 metros, de 6,500 a 8,200 pies sobre el nivel del mar. Y la genética de planta tienen un alto nivel de humedad, tienen una humedad atmosférica, altitud, y tienen una radiación solar limitada, lo cual es muy probable que se pueda convertir en un factor definitorio para lo que es el fenotipo de planta de ese tipo de cultivos, de ese tipo de plantas. El potencial ecológico y ecológico en términos de contribuciones de ese tipo de plantas, de todos los nutrientes minerales, de los 14 nutrientes minerales esenciales para las cosechas de plantas, el nitrógeno es el más importante y es un factor definitorio. La síntesis industrial del nitrógeno y de los fertilizantes para 1.500 millones de hectáreas cultivadas en el MOR consume un gran monto de energía fósil. Esto representa de 1 a 2% de toda la energía de los fósiles utilizada por los seres humanos por año, y tiene una parte proporcional como factor en el cambio climático. También genera lo que se conoce los efectos externos ecológicos y económicos que ya son conocidos. De acuerdo con Beattie and Good, en 2011, el costo del fertilizante involucrado está en el rango de 100,000 millones de dólares por año. Claramente, el valor potencial de este factor es promisorio, de verdad sobresale en lo que se refiere a un aspecto muy promisorio para la raza humana. Y lo que son los fertilizantes del mundo, de 330 millones de hectáreas que se plantan por año, y con nitrógeno, es un gran reto de prioridad para la ciencia, en el sentido de que debería de ser atendido de manera urgente. En el corto plazo, lo que es la forma amplificada de este tipo de variedad para las variedades locales parecería como que estás limitado a las regiones de Sierra de México, y ese tipo de planta parece que está limitada a lo que es las regiones de la Sierra de México que no están habitadas, y para las regiones del mundo que tienen un clima y una altitud similar. La simbiosis, el modelo de simbiosis para la fijación de Lejeune aquí
pues de las leguminosas y la fijación del nitrógeno funciona en una variedad de climas e indica la posibilidad de que se pueda llevar a cabo. Involucrará aquí lo que es la genética mendeliana y también la biología molecular en el maíz y en otras disciplinas científicas para manejar las interacciones con lo que son las condiciones edafoclimáticas. La alta dependencia del factor, de este tipo de factor, en lo que son las condiciones climáticas debe de ser superado. El modelo de la simbiosis para lo que es el trabajo de la fijación del nitrógeno de las leguminosas funciona en una gran variedad de climas e indica la posibilidad y el reto de lograrlo también en el maíz. La pregunta es si es que la tarea debería de ser llevada a cabo con el público o con fondos privados. El segundo punto ya ha sido buscado, dada la posibilidad obvia de grandes beneficios en términos de capitales, muy similar a lo que es la industria farmacéutica y lo que es el COVID-19. Sin embargo, la investigación privada, las inversiones de investigación privada serían limitadas principalmente a lo que es el manejo del maíz, del forraje de maíz, y reduciría el costo de la proteína animal y la gasolina en el primer mundo, pero dejaría de millones de pequeños productores, agricultores, pues a un lado, desatendidos, fuera de este juego. ¿Quién es el propietario de este tipo de fijación de nitrógeno? La primera respuesta es la naturaleza, que creó y pasó este tipo de beneficio de teosinte y el directo ancestro del maíz. El segundo punto es que los principales productores antiguos, los primeros que hubo en Mesoamérica, que domesticaron aquí el maíz y lo combinaron con el nitrógeno, son los que manejaron la tesontina y el maíz. Y el tercer punto es que las primeras generaciones de la Sierra Mije también lo amplificaron como lo que es en su estado actual. Entonces, ¿quién es el propietario del nitrógeno? El intento de patentar este tipo para este tipo de producto, este tipo de que se ha buscado, este rasgo ha sido manejado y ha sido manejado como un inicio de capital foráneo en la etapa 3 que se mencionó anteriormente. Y parece que, bueno, al patentar este tipo de rasgo, ya ha sido buscado por diferentes tipos de capital extranjero, y parece obvio que cualquiera que sea ese tipo de patente resulta ser el desarrollo de algo que no empezó, que fue creado por la naturaleza misma. Sin embargo, más bien en lugar de eso, se construyó previo a los logros de los agricultores de la Sierra Mije. Entonces, debería de ser patentado, como se maneja esta patente, debería ser apropiado por los mismos productores de la Sierra Mije, deberían de ser los propietarios de esa patente. Creo que la FAO debería de liderar los esfuerzos para transferir este rasgo a los pequeños productores que producen el maíz en las sierras en todo el mundo, con las condiciones climáticas, condiciones parecidas a aquellas que tenemos en la Sierra Mije. La FAO podría comprar las semillas originales de los productores de Sierra Mije y proporcionarla directamente a los productores de las regiones que sean candidatas para ello. Entonces, los productores pueden ser transferidas a las variedades locales, a diferentes, puede ser transferencias para que se manejen a diferentes programas de investigación nacionales. Un grupo de colegas de diferentes instituciones mexicanas está actualmente trabajando en un proyecto financiado por el CONACYT, el Consejo Nacional Mexicano de Ciencia y Tecnología, lo que es el CONACYT, y los tres principales objetivos centrales del proyecto son: uno, hacer que la descripción de variedad formal de lo que es las partes de las regiones, de locales, se registre en lo que es el catálogo de variedades de vegetales para obtener el título oficial de lo que es una persona que obtiene ese tipo de variedad como una entidad social, y es una forma de defender los derechos de propiedad de los productores pequeños en lo que son los intentos de patentar para identificar lo que es
lo que es el segundo punto, identificar aquí la parte microbiológica involucrada en la Sierra Mije, en esa región, para su contribución a ese tipo de rasgo. Y estudiar en tercer término aquí las genéticas y la herencia del carácter de ese tipo de rasgo para transferirlo a las regiones, a otras tierras, a otras regiones que son de México. Los agricultores de la Sierra Mije han proporcionado un excelente servicio a la humanidad y siguen contribuyendo a la seguridad alimentaria y a la estabilidad ecológica. Han mostrado el valor de la biodiversidad, especialmente han contribuido mucho a la humanidad. En conclusión, el mundo busca fijar nitrógeno en los cereales y esto es un nuevo inicio. Todo esto se debe gracias a los pequeños productores de la Sierra Mije que utilizaron y amplificaron el rasgo del MNFC Alteocinte. Esto ahora ya está disponible para la ciencia y para el bienestar de la humanidad. La biodiversidad del maíz y el cuidado de los pequeños productores de semillas es crucial para el futuro y para los retos del mundo en cuanto a la seguridad alimentaria. Los desarrollos como el CFNM del maíz y su fijación del nitrógeno deben de ser en beneficio de todos y no nada más de unos cuantos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Turrent. La verdad, pedimos una ronda de aplausos, por favor, en cámara para el doctor Turrent, que ha hecho una excelente presentación. De hecho, ya tenemos algunas reflexiones y preguntas muy interesantes aquí en el chat que esperamos nos la responda. Maravilloso. Bueno, a continuación, le damos la palabra a la doctora Ana Díaz. Es un placer para mí presentarla. Ana cuenta con un doctorado en antropología física, es consejera independiente de la permacultura y para los agricultores orgánicos. Forma parte de una red de terapistas naturales y de maestros de ecología. Ella promueve este litigio colectivo que empezó en México desde el 2012. Es parte del Comité de Científicos para la Sociedad. Quiero hacer una breve presentación, una introducción breve a la plática que nos va a dar la doctora Ana Ruiz. Cada año, 91 millones de acres de maíz los siembran agricultores estadounidenses. Estamos hablando de 2 veces el estado de Washington. De estos, el 92% son genéticamente modificados y patentados. El impacto sociológico y biológico de esto está ya muy bien documentado y se extiende a la región productora del suroeste, incluyendo a nuestros vecinos en México. Entender los impactos que tiene este maíz genéticamente modificado es muy importante para la biodiversidad debido a la domesticación, diversificación que se lleva a cabo con los agricultores actualmente. Con este contexto, me gustaría darle la palabra ahora a la doctora Ana Ruiz para que comience con su presentación. Doctora Ruiz, tiene usted la palabra. ¿Qué tal? Muchísimas gracias a la Organic Seed Alliance que me permiten estar aquí en este evento tan interesante. Para mí es un honor estar aquí. Es un honor estar aquí con ustedes. Y yo voy a empezar aquí a compartir mi diapositiva. Vamos a ver si puedo hacer esto por aquí. Aquí, permítame un segundito aquí. No está empezando, pero ahí está. Entonces, antes de explicar el litigio para
prohibir el maíz transgénico de parte de las transnacionales, quiero aquí mencionar el contexto con 3 ideas. Primero, lo que se refiere a las últimas décadas de las compañías que han desarrollado aquí el maíz transgénico y bacterias genéticamente modificadas con diferentes genes para expresar una cosa que ha ocurrido aquí para la larva y los insectos. Ahora ya actualmente el 90% de todas las semillas de soya y todo lo que se genera es algo genéticamente modificado y es absorbido por nuestra dieta. Sin embargo, aquí, bueno, actualmente esto mata aquí a diferentes tipos de herbicidas. Los herbicidas matan aquí a las diferentes elementos que se requieren y el día de hoy en nuestra comida, en nuestro cuerpo, en el agua, en la cerveza, en el suelo está todo eso. Desafortunadamente, lo que es el maíz genéticamente modificado puede polinizar a otras plantas de maíz y las compañías han patentado sus semillas también. Entonces, por otro lado, también los científicos, los funcionarios honestos que pidieron urgentemente detener los cultivos comerciales de alimentos genéticamente modificados con base en el principio de precaución fueron silenciados o atacados inclusive. El poder del dinero está triunfando y 90% del maíz de Estados Unidos es genéticamente modificado, de lo cual México importa 17 millones de toneladas cada año. Los ciudadanos europeos dijeron no al maíz genéticamente modificado y en muy poquititos países como España se siembra pues por ahí el maíz genéticamente modificado. En realidad el 90% de la soya y el maíz que se siembra en Brasil y Argentina son transgénicos y terminan aquí en la cadena alimenticia de lo que comemos todos los días. El tercer punto es que México está aquí ya parte de tierras arables que tenemos. Tenemos 2 tipos. Hay tierras planas en el norte donde los agricultores poseen parcelas de más de 100 hectáreas y suelen utilizar maquinaria e irrigación para cultivar maíz, jitomate, algodón, soya y otros monocultivos. Las áreas del centro y sur de esas regiones montañosas, habitadas por alrededor de 400 millones de familias indígenas que cultivan parcelas pequeñas e inclinadas de 5 hectáreas, de 10 hectáreas en promedio. 70% del área sembrada con maíz se utilizan semillas nativas. Los campesinos cosechan maíz y hierbas comestibles que crecen en la misma parcela y proveen alimento a 70% de las familias más pobres en México. Es imperativo proteger esta práctica y es esencial salvaguardar el libre uso, intercambio y guarda de diferentes semillas, de esas diversidades. Estos 4 millones de productores que no tienen riego dependen de su conocimiento para plantar a tiempo y cosechar alimentos para millones, incluyendo hierbas silvestres que son parte de la dieta tradicional. En otras palabras, voy a hacer énfasis aquí, los pequeños agricultores alimentan el 70% de la población del país. Dependen en diversas variedades de maíz que crecen junto con hierbas comestibles. Ahora, de los cientos de variedades de maíz, cada una está adaptada a su clima, altitud y tipo de suelo. El mapa muestra aquí esto. Los campesinos no están conscientes que sus variedades nativas se pueden cruzar con el maíz genéticamente modificado que entra a México. Entonces, de lo que se trata aquí, que está en riesgo, es que entonces se puede perder gradualmente esta diversidad genética esencial del maíz, que se maneja sin etiquetas, que entra a México sin etiquetas. En junio de 2013, un grupo de productores de maíz 53 productores, científicos, activistas de 20 organizaciones que defienden las semillas
también pequeños productores campesinos que siembran en pequeña escala, agentes de derechos humanos y el ambiente demandaron a Syngenta, Dow, DuPont, Monsanto y las Secretarías de Agricultura y de Medio Ambiente del gobierno federal. Este proceso ha durado durante años aquí y nosotros somos los demandantes que nos identificamos como la colectividad del maíz. Esta parte demandante es como nos identificamos, la colectividad del país. El argumento principal de esta demanda es proteger de la diversidad del maíz como un derecho humano basado en lo que es el principio precautorio. 3 meses después de que se presentó la demanda, se ordenó suspender los permisos para sembrar maíz transgénico en todo el país. En lo que se refiere al juicio, la regla, de acuerdo con las reglas de Cortes Mexicanas de los Tribunales de México, es el juez quien en cualquier momento puede reanalizar los elementos de la demanda y rechazar cualquiera de ellos. En este caso, durante los primeros 5 años, más de las 90 impugnaciones de los demandantes para anular el juicio fueron denegadas. 17 tribunales fallaron a favor de continuar con el juicio y durante el 2017 ambas partes presentamos pruebas. Las transnacionales presentaron expedientes de estudios que ellos mismos desarrollaron y con una carta de los premios Nobel. Que es la colectividad de maíz, presentó 4 estudios científicos independientes probando la transferencia de lo que es el ADN de transgénicos de GM a variedades nativas de maíz y las consecuencias potenciales de siembra de este maíz transgénico en México y 5 reportes oficiales que demuestran el daño irreversible causado por la contaminación transgénica al maíz. Estos fueron elaborados por el Instituto Nacional de Ecología, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la Secretaría de Medio Ambiente, el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Alimentaria y la Agencia Internacional para Investigación del Cáncer. Sin embargo, y desafortunadamente, el tribunal desafortunadamente negó nuestra petición de citar a peritos imparciales para que examinaran las evidencias y atendieran las audiencias. Entonces, sí, bueno, la demanda ha seguido, se les ha permitido continuar, pero no tenemos a especialistas aquí para que nos apoyen. Entonces, para hacer un resumen aquí, un gran logro principal que se ha tenido aquí. Está aquí, pues, lo que es el logro del juicio en lo que los jueces emitieron una medida precautoria que ordena no dar permisos aquí para sembrar maíz transgénico en todo el país desde el septiembre de 2013. Otras 2 victorias recientes en octubre de 2021 son que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que los jueces en una demanda colectiva pueden dictar cualquier medida para proteger los derechos de una colectividad y ratificaron las medidas precautorias que prohíben dar permiso de sembrar comercialmente maíz transgénico o GM, como se le conoce, ¿verdad? Ambas impugnadas por Monsanto y Syngenta con amparos en 2017. Y finalmente, todos sabemos de que la diversidad en la agricultura tenemos 2 diapositivas aquí que nos muestran aquí lo que es esta parte de las victorias que hemos tenido en octubre. Entonces, todos sabemos aquí que la diversidad de agricultura proporciona aquí la seguridad, es la clave para la producción sostenible de alimentos nutritivos y diversos. En este juicio no pedimos dinero. Buscamos terminar con el daño de raíz y no se ha terminado este asunto legal, esta acción legal. Y aquí las batallas que hemos tenido del juicio no han terminado y necesitamos apoyo de consumidores de líderes de África, Asia, Europa, Centro, Sur y Norteamérica. Porque si ganamos este juicio en México, muchos otros países también ganarán.
Y basado en lo que escuchamos del doctor Torrent en la presentación anterior, nuestro expositor anterior, en lo que es la parte del holotón que se fija en el nitrógeno atmosférico. Eso nos muestra un campo infinito de posibilidades si seguimos aprendiendo en lo que es la biología e historia del maíz. Y todos los agricultores, los campesinos de todo el mundo que plantan semillas y desarrollan alimentos ecológicamente orgánicos, tienen un conocimiento que puede sostener ese gran cambio para ver la forma en la cual se presenta esa transformación, en la forma en la cual la mayoría de los alimentos son cultivados y que pues no dañen lo que es los hábitats de la tierra y todas las criaturas. Entonces les pedimos de manera urgente que informen a los productores y comerciantes industriales de maíz y sus gobiernos para que se hagan responsables de los daños a la salud y a la diversidad biológica que los monocultivos transgénicos causan en sus países y más allá de sus fronteras. Muchas gracias. Thank you so much, Ana. Again, folks, join me in giving a round of applause for Ana. Nuevamente, muchísimas gracias, Ana. Ayúdenme, acompáñenme a darle un gran aplauso a Ana en los botones de reacciones. Ahí le pueden dar aplausos muy merecidos para la doctora Ana, como un recordatorio. Sí vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas, pero quiero antes darle el espacio a nuestro último presentador de esta sesión, que es Ernesto, que va a juntar estos dos temas, los va a combinar y pasemos ahora a eso. Para mí es un gusto presentarles a Ernesto Hernández López de la Facultad de Universidad de Leyes de Chapman. Él es catedrático de leyes en esa facultad, vive en California. Sus papeles más importantes en GM en México tienen que ver con diferentes compañías, con los servicios, la muerte del maíz negro. Su trabajo en el maíz GM en México se basa en la historia, en el colonialismo y también ha escrito sobre agricultura y la Constitución estadounidense, especialmente en la parte de agricultura. Tiene registro en el condado de Orange, en San Diego y otros lugares en Los Ángeles. Recientemente examinó la raza, el género, la clase y la resistencia en el cono sur global. Es profesor invitado de la Facultad de Leyes de George Washington. También tiene una maestría en estudios latinoamericanos de Georgetown, así como otros estudios de la Escuela Latinoamericana e estudios de historia en Austin. Ernesto, adelante, por favor. Tiene usted la palabra. Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí. Voy a presentar mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver mi PowerPoint? Sí, claro. Gracias a todos por estar aquí. Es una gran experiencia para mí. Yo empecé a trabajar en este tema en el 2008. He seguido el trabajo de Ana, de el doctor Turrant. Entonces, para mí es un gusto estar platicando con ellos. El año pasado empecé mis pláticas con la Alianza para ver cómo conjugamos todo esto y mis impresiones aparecen en estos dos artículos. Desde la perspectiva legal, trataré de darles alguna experiencia, pero valoro mucho la perspectiva del doctor Turrent. Esa es una micro perspectiva, la que yo tengo como un abogado, que tal vez tenemos este temor de que este litigio no se convierta en una realidad por aspectos políticos. Bueno, en 2013 la colectividad
entabla este juicio colectivo para el maíz genéticamente modificado. En enero del 2021 se encontraron algunas partes del maíz GM en Oaxaca. En enero del 2021 se hace un decreto anunciando las fases para sacar al glisofato del maíz. En la política esto significa que va a ser hasta el final de esta presidencia, pero para que los políticos se salgan con las suyas, es decir, si siguen haciendo lo que está haciendo, este va a ser el problema. Basándose en ese decreto del 2021 que se entró en vigor en 2024, podemos ir perdiendo lo que hemos ganado en un par de años, pero México lleva siglos luchando contra esto. Así que el gran momento, por lo menos desde mi perspectiva, es que a mediados de octubre del año pasado, la Suprema Corte aprobó que se prohibieran los permisos para el maíz GM. Desde esta perspectiva, tenemos un sentido de indefinidad, pero bueno, el juicio sigue. Algo importante también es que la Corte Suprema de México en el 2021 implementó medidas precaucionarias para proteger la biodiversidad. Y proteger las otras cosas que se quejaban también de GMs. Pero yo creo que desde la perspectiva local o global, perdón, este puede ser el apuntalamiento para que otros gobiernos lo aprovechen también. El maíz en México es el mercado más grande del maíz, ya que aquí fue donde se inició todo. Pero lo que está a riesgo también son todos estos otros planes que tienen que ver con la biodiversidad y que se pueden proteger si la Corte o los legisladores siguen y monitorean lo que está ocurriendo en México. Déjenme retomar esta diapositiva que el doctor Torrent habló al respecto. Presentó un ejemplo muy claro sobre maíz en México. Hay personas que dicen que pues tal vez puede haber un costo-beneficio con el GM, pero con esta planta tiene algo muy particular. Puede evitar los fertilizantes y mucho de la contaminación. En México hay una gran historia de poder crecer todas estas variedades locales en una milpa, donde puedes tener diferentes plantas, a diferencia de lo que Ana mostró en su diapositiva, que son grandes hileras de monocultivos. Aquí es alto volumen que aumenta el costo en el supermercado tal vez, pero hay muchos costos en otros lados para las personas, especialmente desde lo que dijo la Suprema Corte en octubre de la biodiversidad. Hasta ahora, México, dentro del contexto del litigio sobre estas semillas GM de maíz en México, han sido muy controversiales, pero este maíz también se puede poner en el forraje para los animales, pero el decreto todavía no es muy claro sobre esto y los GM también en alimentos procesados. Es una gran preocupación para las personas que pueden decir, el maíz se usa para las masas, el maíz se usa para las tortillas y en otros alimentos y se debe de proteger. Pero ¿qué me dicen sobre ese maíz que entra a alimentos procesados o al forraje para los animales? Muchos de los productos ya no contienen azúcar, contienen algo que solía ser maíz y que sabe a azúcar. Los GM, los transgénicos, son muy criticados desde el punto de vista empresarial, lo cual pienso que es muy importante. La preocupación es que un solo uso no puede guardar a las semillas. Hay que controlar los métodos de los granjeros, pero desde el punto de vista político, que es lo que yo escribo,
Los dueños del maíz son los dueños de estos derechos, ya sea China, Estados Unidos o México. Alguien tiene esos derechos por el comercio o por las leyes de inversión o por leyes nacionales que pueden prevalecer. Estas entidades, las transnacionales, tienen acceso a las protecciones legales, no solo a nivel nacional. Entonces, la perspectiva judicial es que no hay un consenso de que se diga que estas GM son seguras o que son seguras para la biodiversidad o para consumir. Y cada vez hay más pruebas de que otro tipo de organismos no huéspedes vayan teniendo resistencia para pesticidas y herbicidas. Las políticas del maíz de los Estados Unidos o cuando las compañías de las semillas prueben que los GMs son seguros, hay mucha ciencia que ya indica que esto no es seguro y esto generalmente lo ignoran. Sin embargo, este discurso, lo que tiene de importante este litigio es que en el 2013 ellos comprobaron en un juicio, en un tribunal científicamente que esto no es cierto. Entonces, yo me enfoco al hablar sobre estos aspectos en ver esta parte del maíz, que lo pongo con los colores de la bandera mexicana. Si este juicio colectivo sigue y se compara contra la actualización del Tratado de Libre Comercio y se permiten los GMs, tiene algunas cosas positivas. Por ejemplo, se tiene un comercio con información genética protectiva y hay que proteger también la agricultura sustentable. El aspecto legal que a mí me preocupa de este juicio es que si este veredicto tiene que ver con la biodiversidad o con estas justificaciones para el maíz, para la FDA. Incluso hay que considerar a otros expertos o a otros reguladores de México también, tomar en cuenta al Departamento de Ciencias o a la Secretaría de Ciencias de México también. En concepto, esto es lo que yo opino y estoy haciendo nada más suposiciones. Muchos de los participantes en esta conferencia tienen experiencia en cuidar semillas, en plantarlas. ¿Cuál es el supuesto de qué se trata esta ley? Si vemos el tema, el propósito de la ley, el propósito de la política, el propósito del por qué hacemos algo y por qué nuestros líderes protegen o permiten algo, ese tema es la biodiversidad o ese sujeto es la biotecnología, los derechos de comercio o un mecanismo de comercio. Y legalmente eso es lo que se tiene que cambiar. La Corte Suprema dijo que el sujeto, el enfoque de lo que hacemos es preocuparnos sobre la biodiversidad y no nada más sobre la exportación o las leyes del importador. No. El enfoque es esta red más amplia de información genética y de plantas que están trayendo nuevas variedades. Esto es lo que ha hecho muy bien este juicio colectivo. A las compañías les dice que la ciencia ha demostrado que los GMs no son seguros, no son inocuos. Estos a nivel genético tienen un impacto, son muy dañinos, pero legalmente, ¿qué es lo que podemos hacer con este principio de precaución? Insiste técnicamente bajo la ley mexicana que la ley de bioseguridad del 2005 se escribió un protocolo en el 2003 que es la convención de 1993. Requiere
de un establecimiento político para poder proceder con eso y requiere que se detenga el litigio. La Suprema Corte de México lo que ha hecho a través de esta ley de juicio colectivo y no de la ley de bioseguridad, se pueda aprobar conjuntamente una revisión para este maíz GM y se requiere de los científicos, pero que no queda claro si es seguro o no. Describe también el derecho humano de que los mexicanos tienen el derecho a disfrutar de la biodiversidad y el derecho a disfrutar desde la perspectiva cultural una propiedad intangible, algo que Antonio ha hablado, pero que dice que tiene ramificaciones en este momento. Esta parte de la fijación del nitrógeno, y habla del teosinte, que es el abuelo del maíz, por así decirlo. Desde la perspectiva de una compañía de semillas, ellos tratan de proteger la tecnología, dicen que la semilla es neutral, que hay gran producción, que baja los costos de mano de obra. O sea, las leyes se escriben para las inversiones y para el comercio, para que este principio de precaución sea difícil y tengas que negar o rechazar o negar lo que los exportadores estadounidenses y los reguladores han determinado. Termino esta plática con 3 puntos que están mostrando aquí algunas de las organizaciones que han publicado mucha información al respecto. Las compañías de semillas temen que México se convierta en un ejemplo global. Los protocolos de Cartagena, los principios precaucionarios ya se han extendido globalmente, pero esta ley de bioseguridad mexicana del 2008 respeta y controla lo que hacen entidades extranjeras. Tal vez puede echar mano de otras instituciones, pero dicen, tenemos un principio de precaución que lo podemos aplicar, pero lo que realmente nos preocupa es que un país tenga autonomía para negociar y controle a sus agricultores. En cuanto a las medidas de precaución, lo que les preocupa a las compañías de semillas es que los GM estén controlados, no sean permitidos, pero porque son malos para la biodiversidad. Por eso es que el maíz es tan importante, por su biodiversidad, por su demanda. Pero no es algo específico para México. Lo que le preocupa también a CICOP es que este principio de precaución esté controlando otros herbicidas, otros pesticidas. Aquí tenemos este tema tan delicado entre bioseguridad, bioinocuidad, pero los GMs son una preocupación para las compañías de semilla. Yo creo que tenemos mucho que intercambiar aquí, porque muchas de las leyes hablan sobre la agricultura, pero la gente que trabaja con las plantas, en concepto, este es el problema para las compañías, pero también para las políticas de maíz. Muchas administraciones han mantenido mucho silencio al respecto, pero los agricultores no lo quieren. No quieren que los agricultores sean los dueños o que controlen las semillas. Ellos son los dueños de los medios de producción. Antonio ha demostrado ya que lleva muchos años esto, pero los campesinos, los agricultores se han esforzado para lograrlo, ya sea por necesidad o porque es importante culturalmente para ellos. Y la única razón por la cual el maíz es tan diverso es gracias al esfuerzo humano. Por un lado está el esfuerzo humano y la precaución, y por otro lado tenemos la biotecnología, riego intenso, herbicidas y la ley. Pero ¿quién
es dueño de la tecnología, aunque se plante en la tierra, es la compañía. Entonces, lo que le preocupa a las compañías es que los agricultores se vean como dueños de la producción y de la mano de obra. Y esta es una gran querella en los Estados Unidos y en Europa y en muchos otros países sudamericanos. La mayoría de los académicos legales piensan en estas medidas precautorias como algo que va contra la innovación, que no está basado en ciencia, pero no es así. Este juicio colectivo ha demostrado que la ciencia no ha demostrado todavía que estos GMs son seguros. México lo tiene que controlar. Estados Unidos también tiene medidas precautorias. Biden y Trump han sido muy cuidadosos en quién entra al país por lo del COVID, ¿verdad? Pero no lo están viendo desde la parte de la científica. México es un ejemplo para la biodiversidad, pero no es nada más que aplica algo a México. Este ejemplo mexicano es magnífico. La plática de Antonio y de Ana han hablado muy bien sobre esto, pero aquí hay una realidad política. Estas leyes pueden ser temporales y las compañías de semillas lo saben. Por eso criticamos tanto a este veredicto de octubre del 2021. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Qué gusto estar aquí aprendiendo tanto de estas grandes presentaciones. Gracias, Ernesto. Denle un aplauso, por favor, a Ernesto por su gran presentación. Maravilloso, muchas gracias. Veamos. Tenemos de 30 a 35 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Sí les recuerdo, por favor, que tenemos dos opciones para hacer las preguntas. Una es que pueden usar la función del chat, pueden escribir sus preguntas en inglés o en español, o bien pueden usar la función de levanta la mano que está en la parte de abajo de su pantalla. En el botón de reacciones pueden levantar su mano, yo la veo y les activaremos su micrófono para que puedan hacer la pregunta. También les quiero recordar que si van a ser presentadores, no hablen tan rápido para que los intérpretes los puedan seguir. Ana, veo que fuiste la primera en levantar la mano. Ana Ruiz Díaz, adelante con su pregunta. Sí, muchísimas gracias. Yo de verdad le quiero agradecer muchísimo a Ernesto por su presentación, a Antonio Turrent por su presentación y Ernesto me ayudó a aclarar muchos de mis pensamientos. Agradezco mucho su contribución. Una vez más, quiero agradecerle por haber mencionado este tema de los herbicidas, de los pesticidas, porque lo que está pasando en todo el mundo y en Estados Unidos con las demandas es el peligro de que Monsanto esté perdiendo y es una oportunidad para entender que sí, las cosechas transgénicas son malísimas, los GM son malísimos, pero por décadas hemos explicado la parte negativa de todo eso, pero resulta que el glifosato que usan en otras cosechas durante el crecimiento como disecante antes de la cosecha es un común denominador que nos afecta a todos en todo el mundo. Y para mí, este tema del glifosato es como el talón de Aquiles, como ese eslabón débil, ¿no? Solo quería sacar a colación ese tema. Gracias. Muchísimas gracias, Ana.
see, let's see. Veo por aquí también un par de preguntas aquí en el chat. Jeff, ya te vi, pero voy a ir en orden conforme los vaya viendo. Espérame un momento. Tenemos una pregunta de Vanessa en el chat. ¿Cuál es la distancia para sembrar el maíz y evitar una polinización cruzada y que haya contaminación con GMs? ¿Nos pueden hablar en el contexto de pequeñas parcelas y pequeños productores en México? O sea, ¿cómo crear estas distancias que sí logren ese aislamiento? Doctor, por favor, si enciende su micrófono. No hay manera, ninguna manera de proteger al maíz nativo para que no se contamine con maíz transgénico si este maíz transgénico se permite en México. No hay manera de protegerlo. Debido a que algunas de las prácticas de los pequeños productores siempre ha sido que cuando viajan por el país para trabajo o para lo que hagan, siempre están buscando plantas o semillas que ellos piensan traer a su casa para combinarlas con su propia semilla y después plantarlas para que tengan ese rasgo que les gustó cuando estaba fuera de su casa. Y eso es lo que él quiere tener en su propia cosecha. Lo han estado haciendo durante siglos. Ahora, ¿ha sido posible hacerlo cuando no había maíz transgénico en México? Cuando se permite que se plante. Pero no es solo la distancia la que evita que haya una polinización cruzada entre el transgénico y el maíz nativo, sino también es el movimiento de semillas entre los agricultores. Así que yo creo que prácticamente es imposible mantener esa diversidad en México. Si el maíz transgénico se permite para plantarse en México. Muchísimas gracias, doctor Turrent. Muy importante. O sea, que no es nada más la polinización cruzada ni nada de eso, sino también los agricultores. Excelente pregunta y respuesta. Gracias. Estoy viendo el chat. Jeff Brad, veo que levantaste la mano. Sí. Yo he seguido este tema ya desde hace algún tiempo, toda la parte legal en México. Yo trabajé en México, yo fui una de las 4 personas que trabajaron con estas compañías y en Monsanto. Y les digo que este es el aspecto más importante, el tema más importante que necesitamos proteger, nuestra salud a nivel mundial. Las parcelas, tengo miles de fotografías de hierbas salvajes y no nada más de maíz. O sea, no hay razón. En este panel han sacado a colación tantos temas. Si necesitan evidencia, yo conozco personalmente a todas esas compañías. Conozco a los directores, conozco sus derechos. Yo renuncié y regresé a la agricultura orgánica. Mi perspectiva es una preocupación para ellos. Entonces, yo lo que les digo, lo que están haciendo es magnífico, es maravillosas, porque esas compañías químicas no tienen límites, ni tampoco las compañías de semillas. Hay que trabajar también en el tema de propiedad intelectual de las semillas. Para mí este es un tema muy emotivo, me llega mucho. Muchísimas gracias. Gracias, Jeff. Doctor Turrent, Ana, Ernesto, ¿hay algo que quieran responderle al comentario de Jeff? ¿No? Bien, maravilloso. Muchas gracias, Jeff. And I have a question here in the chat from
Julie. En el chat hay una pregunta de Julie. Julie dice, me interesaría saber más sobre este maíz colectivo. ¿Y cuál es la estructura del colectivo? Bueno, ustedes tres pueden participar. ¿Le interesa la estructura del colectivo? ¿Quién participa? ¿Cómo se reunieron? Quisiera aprender un poco más sobre esto y saber cuál es el papel de los pequeños productores en este colectivo. ¿Qué papel juegan? Doctor Turrent, ¿le parece bien si yo contexto? Sí, adelante, por favor, doctora Ruiz. El colectivo funciona con 3 comisiones y con una comunicación estratégica y con una comisión científica. En esas 3 comisiones o comités tenemos productores pequeños de maíz. Hemos aprendido a conocernos ya a través de los años. Tenemos ya juntas anuales, juntas trimestrales con los 3 comités a nivel independiente. No mencioné yo el comité jurídico, que está integrado por unos cuantos abogados, comparado contra el número de abogados que trabajan con las transnacionales, ¿no? Que son más de 22 abogados. Básicamente esa es la estructura. Gracias. Thank you so much, Ana. Muchísimas gracias, Ana, doctora Ana. En los comentarios también podemos poner todos los vínculos, ¿eh? Hay un par de artículos que mencionó Ernesto, por ejemplo. Yo ya puse los vínculos ahí en el chat y los pueden compartir con mucho gusto. Me parece que están en la parte de hasta arriba de este chat, pero con mucho gusto también puedo hacer un PDF con toda la información que han mencionado aquí sobre los recursos. Hay más preguntas en el chat. Daniela, quiero hacerle una pregunta. Nancy pregunta sobre un banco de semillas en México que proteja las variedades nativas, asegurándose así de que la semilla no sea transgénica. A mí me gustaría, si me permiten, contestar esta pregunta. Efectivamente, contamos con un banco enorme de semillas aquí en el país. Sin embargo, está disperso por todo el país. Y constantemente están haciendo razas de maíz para satisfacer las necesidades específicas de los diferentes grupos étnicos. Muchos mexicanos están acostumbrados a la comida mexicana. Entonces, la única manera en la que nosotros podemos preservar eso es protegiendo la manera en la que se origina la biodiversidad. Por otro lado, también tenemos bancos de semilla en diferentes partes del mundo. Son colecciones de semillas. Todos los diferentes tipos y las variedades están disponibles en Estados Unidos, en los estados, en México, en Europa. Sin embargo, se trata de una diversidad muy limitada y la verdadera diversidad está en todo el país. Eso es lo que tenemos que proteger y no necesariamente más de lo que tengamos en los bancos, que es una variedad y una biodiversidad muy limitada, pero que realmente ha sido muy importante para desarrollar más variedades de maíz, pero no es lo que requerimos en términos de mantener la biodiversidad, no es lo que se requiere. Muchísimas gracias, doctor Turrent. Doctora Ana,
Ernesto, ¿tienen algo más que añadir? Ana Galvez. Bueno, tenemos a Ana Galvez. Veo que levantaste tu mano. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a hacer una pregunta controversial. He estado aprendiendo de esto, de todo lo que han hablado. Tiene que ver con el maíz olotón. Veo que hay una controversia abierta por la biodiversidad que involucra a la Universidad de California, Davis, a la Universidad de Wisconsin, Madison, que ya saben que trabajamos en conjunto con ellos aquí en Estados Unidos. A mí me gustaría preguntarle a los panelistas, primero, en su perspectiva, ¿cuál es la postura del gobierno? ¿Cuál es la postura del pueblo Mije? El pueblo en Oaxaca, ¿qué es lo que están pidiendo? Y por último, me parece que esta es la parte más importante de la pregunta. Estos espacios, a lo mejor aquí tenemos personas de esas universidades, ¿no? Pero estos espacios nos dan una oportunidad para poder hablar de estos temas y buscar soluciones. ¿Cuáles son ¿Qué pueden hacer las personas que trabajan en el tema de semillas aquí en Estados Unidos? ¿Qué podemos hacer para proteger al pueblo Mije? Gracias. Muchísimas gracias por su pregunta. En 1993, yo ya mencioné eso, se fundó este colegio de posgraduados en México y se le invitó a ser testigo de este tipo inusual de maíz. Le llamaban el maíz molido debido a estas gotas del mucilaje. Bueno, lo recopilaron y encontraron la base para que pudieran entender que se trataba no solamente de las actividades para fijar el nitrógeno, sino también actividades antibióticas. Y había actividad para ser promotores del crecimiento. Por eso las plantas eran tan vigorosas. Esto fue en 1993 y se terminó ese trabajo. Pero un grupo dirigido por Mars, la transnacional Mars, estaba conformado por científicos de California, científicos de Wisconsin, fueron a México, tomaron muestras en el 2010 y se ha argumentado que la toma de muestras fue legal. Sin embargo, tenemos muchas dudas al respecto, porque también están aprovechándose y tomando ventaja de la falta de un marco jurídico robusto en México para proteger nuestra biodiversidad. Y esto es algo que ha pasado ya durante mucho tiempo. Ha pasado muchas veces. Otro ejemplo es la raíz de Darbasco, que bien data desde el siglo XVI. Las mujeres protegían esta semilla y la usaban para el parto y también para control anticonceptivo. Lo que hacían es que tomaban una parte de esa raíz, la masticaban y esa es la manera en la que controlaban sus embarazos. Sin embargo, estas raíces o las compañías farmacéuticas vinieron, las tomaron de manera ilegal, supongo, porque nadie les opuso nada, ¿verdad? Y a partir de ahí desarrollaron la píldora anticonceptiva que tantas mujeres están usando hasta la actualidad.
Y también desarrollaron la cortisona de la misma raíz, y son muy importantes a nivel mundial. Y díganme, ¿quién gana todo el dinero de todo eso? Bueno, las compañías farmacéuticas. ¿Y qué me dicen? Bueno, ya conté la anécdota del maíz, ¿no? Pero, ¿qué sacamos nosotros a partir de ello? Nada, cero. Y lo mismo ha pasado. Yo quiero mencionar que originalmente estos grupos, quiero agradecer al grupo de Wisconsin que estuvieron en desacuerdo con todo esto y lo mantuvieron como secreto para poder hacer lo que querían con estas patentes. No les agradó. Entonces se salieron del trato. Ahora, este grupo, el de Wisconsin, es un grupo que ya nos ha contactado aquí en México y quieren colaborar con nosotros. A nosotros nos interesa mucho esa colaboración. Sin embargo, el grupo de California decidió irse al contrario, ¿no? Ellos son los que ya están tratando de patentar el código genético de estas raíces aéreas. Quieren patentarlas. Afortunadamente, la patente se les rechazó, se les negó bajo la premisa de que no han hecho nada para la población regional, que lo tomaron del maíz latente. Pero finalmente, pues van a tener la patente, ¿no? Eso es lo que yo trataba de contestarles. I think that I covered some of your questions, but I'm not sure that I did. Me parece que contesté ya. What is the position of the Mije people? What do La they? última es, ¿cuál es la posición de la gente Mije? Están muy enojados ellos y ellos están muy, lo que hicieron ellos es que ellos pagaron dinero y pagaron al condado, al municipio, al presidente que era el jefe del municipio y les permitió él hacer esto. Entonces era algo personal, era algo así, no debería decirlo así, pero bueno, no era algo que representara a la gente, el pueblo realmente empezó, ya la gente empezó a desarrollaron más conocimiento de lo que estaba ocurriendo y saben sobre esta idea de lo que estaba ocurriendo y están muy enojados. Entonces, incluso ellos están preocupados de que nosotros de México queremos trabajar con ellos para protegerlos de ese tipo de procesos y estamos encontrando aquí, estamos descubriendo que esa situación, estamos descubriendo qué es lo que está ocurriendo aquí con lo que pasa ahí con la gente. Thank you so much. Muchas gracias. Thank you for the question, Anna. Gracias por la pregunta, Um, Ana. important to remember who's Importante not recordarnos here. aquí Conversation around the y panel. pues estamos aquí, las personas que no están en el panel, le agradecemos su pregunta. Y gracias, doctor Torrent. I have several questions. Tengo aquí varias preguntas aquí en el chat. Y bueno, tengo otra pregunta del doctor Torrent y esta es para Walter, que pregunta si podría decirnos más sobre cómo sus esfuerzos para transferir aquí lo que es el comercio de Mije. ¿Cómo se podría hacer eso para otras áreas, regiones del mundo? Gracias. Sí, de Walter para el doctor Torrent. Sabemos que fuera de lo que es la región Mije, existen lugares donde el mismo tipo de rasgo o variedad se ha generado y esto tiene que ver de un productor a otro, de un agricultor a otro, de un campesino a otro, cuando intercambian semillas o cuando envían semillas. Esto es algo entonces que ellos han estado haciendo, incluso si las semillas, cuando esas semillas están disponibles.
But this is Pienso, bueno, eso es algo personal, es un sentimiento personal que yo tengo. Pienso que una forma en la que yo veo esto, que esto es algo que debería de ser hecho for free for small de farmers. manera gratis para los pequeños productores del mundo. No exactamente gratis, ¿verdad? Porque tienen costos. Bueno, tiene que haber, la semilla tiene que ser pagarse por la semilla, ¿verdad? En la región Minje, y tiene que ser tomada y llevada, y tienen que estudiar qué parte del mundo podría ser un lugar para utilizar este concepto. Entonces, que sea un candidato, otras regiones candidatas del mundo serían aquellas regiones en las cuales tienen un clima muy similar como el que encontramos en la Sierra Mije. Es una parte limitada de todos los 300 millones de hectáreas plantables en el mundo, pero estas son pequeños productores de los que estamos hablando, y ellos nunca no serían beneficiarios de algún tipo de patente que pudiera ser desarrollada por esas compañías. Nunca serían beneficiarios de ese tipo de patente porque simplemente ellos no producen suficientes ganancias para eso. Tiene que haber alguna otra forma como esta creó, porque la FAO, yo supongo, asumo que debe de ser algo gratis por intereses comerciales o para intereses comerciales. Tiene que haber un mandato, algún tipo de cuestión de que se presente esto para toda la gente en todo el mundo. Eso es lo que yo confío. Espero que esto sea algo que pudiera funcionar. Siempre y cuando la gente de la FAO estén de acuerdo con hacer esto, pero no solamente con pequeños productores, pequeños agricultores, sino también con los, eh, los institutos nacionales de investigación que podrían llevar esa semilla y podrían llevar a cabo el trabajo con ella antes de que se haga con los agricultores, o de otra manera hacer dos cosas en dos formas diferentes, siguiendo las dos formas en las cuales se puede hacer siempre. Gracias. Thank you, Dr. Trent. Gracias, Dr. Torrent. Gracias por la pregunta. Aquí, Walter. This next question also La siguiente pregunta también del chat es alguien que se relaciona un poquito algo. Este sistema viene de Leila y pregunta, algún panelista está familiarizado con el mecanismo de beneficios en lo que es el Tratado Internacional de Recursos para lo que es la agricultura y las raíces? ¿Alguna institución que haya trabajado, algo que se pudiera aplicar aquí en lo que se refiere a las variedades que se manejan en torno a lo que es el tema del nitrógeno? No sé si alguien por ahí, un panelista, esté familiarizado con ese tipo de tratado del que está hablando esta persona, Leila. Ana, ¿alguien conoce ese tipo de tratado del que están hablando? Leila. Disculpen, aquí, Leila. Es una pregunta excelente y yo me gustaría aquí que las personas como Ernesto, que tiene una capacitación en ese campo, pudiera estar interesado en, pues, en descubrir más la verdad sobre esa pregunta. Thank you, Dr. Torrent. Gracias, And Dr. Torrent. there are several other Tenemos otras sesiones también que van a venir en el horario, en el programa que tenemos ya desarrollado, pero creo que esto podría ser explorado en algunas otras dos. Tenemos dos sesiones el martes sobre UPAV, y tenemos una sesión también sobre lo que es Ongasi, lo que son las iniciativas de semillas abiertas. Y Leila, yo le invitaría a que hiciera estas preguntas en los comentarios para esas sesiones, y también verifique el programa aquí para ver algún tipo de sesiones adicionales que quizás sean relevantes con respecto al tema que usted ha preguntado. Ok, tenemos tiempo para un poquitito más de tiempo. Nos queda por aquí. Creo que tenemos poquititas preguntas por aquí. Malisa aquí nos está diciendo, eh, mencionan aquí en el chat que en el sureste de Estados Unidos, en el campo. Bueno, Melissa también está aquí interpretando. Aquí, bueno, vi su mano aquí que había levantado, pero su pregunta era más bien que, what I noticed Melissa, sí, lo que yo he visto, lo que he notado aquí, lo que es el cultivo de maíz aquí, los cultivadores orgánicos, no sé si han visto esto, y todos dijeron que sí lo han visto. Bueno, yo me pregunto cómo es que
¿Cómo sería aquí otras variedades que se cultivan? ¿Cómo podríamos mejorar aquí para que el maíz que fuera más disponible, ¿no? Es una pregunta interesante. Aquí quiero saber si algunos de los panelistas tienen alguna respuesta al respecto. Yes, I would like to Sí, me gustaría aquí participar en esto. Thank you, Dr. Torrent. Gracias, doctor Torrent. La búsqueda for, en lo que es formas amigables other en than que legumes, otras tipo de cosechas diferentes a las legumbres puede haber un tipo de fijación de nitrógeno. Esto ha estado ocurriendo durante un gran tiempo y existen muchos científicos involucrados aquí en este tema. Y es interesante saber aquí, mencionar ahora que sorghum el sorgo eh, ah, es la fuente de algunas de esas actividades. Es muy interesante porque significa esto que existe algún ancestro de esas líneas, algo que viene del maíz, una que viene del maíz y otra que viene del sorgo. Entonces, parece que la creación de ese tipo de variedad es muy vieja. Bueno, tenemos dimensiones que podrían ser esos retos pueden provenir desde hace 20 millones de años. Y aquí, bueno, ese tipo de carácter o rasgo, sí, puede presentarse así, pero no ha sido amplificado, justo como los pequeños productores en México. Ese tipo de variedad, más bien, bueno, pero más bien aprendiendo de este tipo de caso, habría esfuerzos científicos, ah, puede haber cierto interés para amplificar ese tipo de variedad en otros cereales. Otras cosechas, bueno, no sé mucho de esos otros tipos de cosechas o de cultivos, pero este caso de el olotón, la fijación del nitrógeno ha sido inventado por uno de los científicos en un documento desarrollado en Wisconsin que es como un oligrama. Esto es algo como lo que tenemos en el maíz o olotón nativo. Y aquí, bueno, eso es algo que es posible, dado que tenemos un esfuerzo que se ha llevado a cabo aquí para descubrir cómo aprovechar al máximo esto. I want to end here. Quiero finalizar aquí. Thank you very much, Dr. Torrent, Muchas gracias, doctor for Torrent. the question. Gracias por la pregunta. I see Bill Tracy, you have your Creo hand up. que tenemos aquí una pregunta. Answer your question. Tech will unmute you. Vamos a ver la pregunta. Gracias. Gracias a los panelistas por las grandes sesiones que han sido muy productivas, mucha información y me ha animado mucho. Quiero agregar nada más información aquí a lo que es. Trabajo en la Universidad de Wisconsin y aquí he estado relacionado con asuntos de maíz y veo este asunto de variedades modernas y he visto, por ejemplo, a maíz de todo el mundo, lo he visto en maíces de otras del sureste de Asia, donde se ha presentado, como dijo el doctor Torrent, las condiciones ambientales son extremadamente importantes. Cuando tenemos alta humedad y mucha lluvia y grandes niveles de humedad, se genera mucho maíz. Y pues no he mencionado aquí las bacterias, pero yo supongo que algunas de las bacterias aquí también han colonizado esas partes. Sí, creo que es muy dispersa las preguntas. Bueno, el asunto, crear condiciones ambientales para que sean útiles para los agricultores, para los productores. Quizás algún lugar en el mundo, que quizás se tenga que introducir algún tipo de bacterias, pero creo que si tenemos suelos que tengan alto nivel de nitrógeno, creo que la bacteria ahí probablemente no va a colonizar eso, o quizás va a estar ahí activa. Great. Thanks, Bill. Gracias. Yes, I think
Sí, creo que, si me permite, discúlpeme. Bueno, perdón, discúlpeme que estoy tomando tanto tiempo aquí. Sí, por favor, doctor Torrent, adelante, sí. Creo que yo expliqué un poquitito aquí en mi presentación que es una variedad ancestral en muchos lugares aquí y podría ser que en regiones donde no tenemos las condiciones climáticas ahí, por ejemplo, como las que tenemos en la Sierra Mije, que existe este tipo de variedad ahí. Entonces, sin embargo, esta variedad está limitada en lo que es su espectro. Necesita más amplificación. Esto es lo que en el caso de la Sierra Mije, los productores ahí pudieron hacer. Podría amplificar, podría obtener lo mismo en un clima que es más seco, eh, bajo un tipo de condiciones así muy específicas, que se puede llevar a cabo. Bueno, sería un reto aquí que se pudiera llevar a cabo, ¿no? Espero que muchos científicos del mundo trataran de hacer eso para lograrlo. Y pueden ir y quizás, bueno, si tienen su propio maíz ahí en su lugar y pueden generar ese tipo de variedad o rasgo, entonces podríamos revisar. Otros podrían decir, bueno, podría ser muy limitado ese tipo de casos para los seres humanos y solamente para aquellas regiones en las cuales se tienen condiciones como las de la Sierra Mije, pero pensaría que un ejemplo de, del caso de las legumbres, del caso de ese tipo de que funcione en ese tipo de climas y, por ejemplo, en otros tipos de climas diferentes a los que se tienen como en el maíz. Y se ha encontrado una forma de hacer eso para los agricultores, por ejemplo, seleccionando algún tipo de condiciones específicas. Entonces, puede llevarse a cabo. Entonces, vamos a hacerlo, pero necesitamos científicos que trabajen con pequeños productores. Thank you so much, Muchas gracias, Dr. Torrent. And all of our Y panelists. todos nuestros panelistas. Sabe que no llegamos a todas las preguntas y So thrilled that so many folks estoy muy emocionada de que tantas personas aquí, que haya habido tanto interés en estos temas y son asuntos verdaderamente muy importantes. Entonces vamos a cerrar aquí la sesión. Bueno, quiero decir gracias una vez más aquí a nuestros panelistas, al doctor Torrent, Ana, Ernesto. Gracias por compartir sobre el trabajo importante que están llevando a cabo y un trabajo verdaderamente inspirador. Y gracias por compartir todos estos recursos que ustedes tienen, por compartirlos con nosotros. Gracias. Y vamos a hacerlo aquí disponibles en Organic Seeds, en los comentarios que tenemos para Organic Seeds aquí. Y yo quiero también nada más poner algo aquí en el chat que puedan llevarse como un aprendizaje de esta sesión. Aquí Ana Galvez y su pregunta aquí sobre lo que es la parte de la diversidad de maíz y que es un derecho humano. Y creo que es algo que podríamos reflexionar y que podríamos llevarnos como un aprendizaje para el día de hoy. Y discúlpenme, bueno, conforme yo pienso a pensar sobre cómo podemos involucrarnos con el trabajo que se está llevado a cabo y que se presentó el día de hoy. Entonces, con eso vamos a cerrar aquí. Quiero nada más recordar a todo el mundo que la muestra o la exhibición comercial va a estar aquí después. Tenemos aquí los comentarios aquí. Vamos a estar aquí en el Zoom. Vamos a empezar en la hora siguiente. Y un aplauso una vez más por los panelistas, todas las preguntas excelentes que tuvieron aquí, todo el mundo aquí por los que participaron. Un aplauso para ellos. Agradezco mucho su tiempo y espero que disfruten el resto de sus días y nos vemos en la próxima. Thanks, everyone. Okay. Gracias a Goodbye. todos. Gracias a todos. Adiós a todos. Gracias.